Pero cuando terminó la presentación y los miembros de la junta me felicitaban, papá se levantó con una gran sonrisa y dijo: por supuesto, Justin ha sido instrumental en el éxito de Kira aquí. Su mentalidad emprendedora realmente ha ayudado a guiar su pensamiento. Lo miré con incredulidad. Justin no había contribuido en nada a ninguna de estas iniciativas. Ni siquiera había estado en la oficina durante la mayor parte del trimestre. Justin, para su crédito, se veía avergonzado y comenzó a corregir a papá. Pero nuestro padre continuó: de hecho, creo que es hora de que comencemos a hablar de traer a Justin a bordo en una capacidad más oficial. Tal vez como vicepresidente de Desarrollo Estratégico. La habitación quedó en silencio. Incluso los miembros de la junta se veían confundidos. Acababan de presenciar mi presentación de resultados transformadores, y papá hablaba de promover al hijo, que no había estado presente en ninguna de las iniciativas. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no se trataba de mérito, desempeño o incluso sentido comercial. Se trataba de la visión de papá sobre cómo debería funcionar el mundo. Y en esa visión, los hombres lideraban y las mujeres apoyaban. Podía dirigir la compañía mejor que cualquier otra persona en la habitación. Y en el fondo creo que papá lo sabía. Pero nunca lo permitiría. Al salir de esa reunión, sentí que algo dentro de mí se rompía y luego se reformaba en algo más duro y determinado. Si papá no iba a reconocer mi valor a través de los canales tradicionales, tendría que crear mi propio camino. Fue entonces cuando comencé a hacer llamadas. La compañía de distribución Chambers había sido de propiedad familiar durante 30 años, pero papá había vendido participaciones minoritarias a varios inversores a lo largo de los años para financiar la expansión. Juntos, estos accionistas minoritarios poseían el 49% de la compañía, mientras que papá conservaba el 51%. Lo que la mayoría de la gente no se daba cuenta era que estos accionistas se estaban frustrando con la dirección de la compañía o la falta de ella. Habían visto los costosos fracasos de Justin y habían observado cómo la compañía se estancaba bajo el estilo de gestión cada vez más anticuado de papá. Comencé a contactarlos uno por uno, no como la hija de Robert Chambers, sino como la mujer que había estado manteniendo su inversión rentable. Tenía una propuesta para ellos, una que cambiaría todo. Los meses siguientes a esa reunión de la junta fueron los más desafiantes de mi vida profesional, pero también los más empoderadores. Tuve que mantener mis deberes regulares en la compañía mientras negociaba en secreto el trato más importante de mi carrera. Cada conversación tuvo que ser cuidadosamente planificada, cada reunión estratégicamente programada. No podía permitirme que papá o Justin sospecharan lo que estaba construyendo. Mi primer acercamiento fue con Margaret Foster, quien poseía el 15% de la compañía. Era una enfermera jubilada que había invertido su pensión con papá hace 12 años porque creía en nuestra misión de distribución de suministros médicos. Cuando la llamé, no mencioné en absoluto la dinámica familiar. En cambio, me enfoqué en los negocios. Margaret, he estado analizando nuestro potencial de crecimiento y creo que estamos dejando dinero sobre la mesa, le dije mientras tomábamos café en una cafetería tranquila del centro. Con el liderazgo y la visión estratégica adecuados, podríamos triplicar nuestra participación en el mercado en 5 años. Ella escuchó atentamente mientras esbozaba mis planes: expandirnos en los mercados de atención médica rural, desarrollar asociaciones con fabricantes de equipos médicos y crear un servicio de suscripción para suministros de rutina que proporcionaría ingresos constantes y predecibles. Estos no eran sueños imposibles. Ya había hecho la investigación, corrido los números e incluso había tenido conversaciones preliminares con posibles socios. Esto suena notable, Kira, dijo Margaret, revolviendo su café pensativamente. Pero, ¿qué opina tu padre sobre estos planes de expansión? Tomé una respiración profunda. Eso es exactamente de lo que quería hablarte. No creo que papá esté interesado en este nivel de crecimiento anymore. Está hablando de jubilarse y planea pasar el control a Justin. Dejé que eso se asimilara por un momento. Margaret conocía el historial de Justin. Ya veo, dijo lentamente.
¿Y tú crees que podrías implementar estos cambios si tuvieras más influencia en la compañía? Sé que podría, pero necesito socios que compartan mi visión. Personas que quieran ver crecer su inversión en lugar de solo mantener el status quo. Para el final de nuestra conversación, Margaret estaba intrigada. No se comprometió a nada específico, pero aceptó pensar en ello. Lo más importante es que me dio los nombres de 2 otros accionistas que podrían estar interesados en discutir el futuro de la compañía. Los siguientes meses fueron un delicado baile de construir relaciones y confianza. Me reuní con David Thompson, quien poseía el 18%, y Patricia Wells, quien poseía el 16%. Cada conversación fue cuidadosamente elaborada para enfocarse en los fundamentos del negocio en lugar del drama familiar. Presenté análisis de mercado detallados, proyecciones financieras y planes estratégicos. Les mostré cómo mis iniciativas en los últimos 3 años habían superado consistentemente los puntos de referencia de la industria. El avance llegó cuando Patricia me preguntó directamente: «Kira, ¿estás proponiendo algún tipo de compra de gestión?». Me había preparado para este momento, pero mi corazón aún latía con fuerza mientras respondía: «Estoy proponiendo que los accionistas que realmente se preocupan por el futuro de esta compañía tomen el control de su dirección. Si están dispuestos a vender sus acciones a alguien que trabajará a tiempo completo para maximizar su valor, entonces sí». Las negociaciones fueron complejas. Cada accionista tenía diferentes preocupaciones, diferentes plazos y diferentes necesidades financieras. Margaret quería la seguridad de que la misión de la compañía permanecería intacta. David estaba principalmente interesado en el retorno de la inversión y quería ver proyecciones financieras detalladas. Patricia estaba preocupada por las implicaciones legales e insistió en que su abogado revisara todo. Pero lentamente, con cuidado, construí un consenso. Ofrecí un valor justo de mercado por sus acciones, en realidad ligeramente por encima del valor actual de mercado, financiado a través de una combinación de mis ahorros, un préstamo comercial y acuerdos de financiamiento del vendedor. Lo más importante es que demostré que tenía una visión clara de crecimiento y el historial para ejecutarla. El papeleo legal fue manejado por Thomas Mitchell, un abogado corporativo con el que había trabajado en contratos de proveedores. Él entendía la importancia de la discreción y ayudó a estructurar los acuerdos para que se cerraran simultáneamente, evitando que cualquier transacción individual desencadenara requisitos de divulgación que pudieran alertar a papá sobre lo que estaba sucediendo. Para cuando me senté en esa cena de jubilación, yo poseía el 51% de la compañía de distribución Chambers. Era la propietaria mayoritaria del negocio que había estado construyendo durante 10 años. La ironía de la cena de jubilación de papá no se me escapó. Había elegido el comedor privado del Gran Hotel específicamente para hacer una declaración. Este era un evento importante que merecía ceremonia y testigos. Quería que todos lo vieran pasar la antorcha a su sucesor elegido. Lo que no se dio cuenta era que me estaba proporcionando el escenario perfecto para mi propio anuncio. Mientras me sentaba allí escuchando su brindis por el futuro liderazgo de Justin, observé los rostros alrededor de la mesa. Allí estaba Margaret Foster, que había llegado como mi invitada. Papá asumió que estaba allí debido a su larga relación comercial con la compañía, sin saber que ahora era mi socia comercial. David Thompson asentía educadamente, pero capté su mirada brevemente y vi un atisbo de sonrisa. Patricia Wells mantenía su cara de póker perfectamente, ocasionalmente mirando su teléfono donde tenía guardados los documentos de transferencia firmados. La lista de invitados era como un quién es quién de la comunidad empresarial de Portland: Frank Harrison de Pacific Medical Group, nuestro cliente más grande, Jennifer Was de la Cámara de Comercio, varios proveedores, competidores y colegas de la industria. Papá había querido testigos de la coronación de Justin, y estaba a punto de conseguirlos, solo que no de la manera que había planeado. «Sabes, papá», continuó, su voz resonando en la habitación con la confianza de un hombre que creía que controlaba todo, construir un negocio no se trata solo de trabajar duro. Se trata de visión, liderazgo y la capacidad de tomar decisiones difíciles. Es por eso que sé que Justin llevará esta compañía a nuevas alturas.
Justin, por su parte, se deleitaba con la atención. Se levantó y alzó su propia copa, interpretando el papel del humilde príncipe heredero. Estoy honrado por la confianza de papá, dijo, su voz ligeramente arrastrada por las bebidas antes de la cena. Tengo grandes planes para la distribución Chambers. Vamos a revolucionar la industria, a traer algo de innovación real a este negocio de la vieja escuela. Casi me río de eso. La idea de Justin sobre la innovación solía ser lo último que había leído en la revista de negocios más reciente, pero la sala aplaudió educadamente y papá se llenó de orgullo. Los discursos continuaron durante otros 20 minutos. Papá habló sobre la historia de la compañía, sus valores y su brillante futuro bajo el liderazgo de Justin. Justin esbozó su visión para modernizar las operaciones, aunque sus ideas eran vagas y claramente no habían sido bien pensadas. Varios invitados ofrecieron felicitaciones y buenos deseos. A través de todo, me mantuve calmada y serena, asintiendo o sonriendo ocasionalmente en los momentos apropiados. Sin embargo, por dentro, estaba calculando el tiempo. Necesitaba dejar que papá terminara su presentación por completo antes de hacer mi movimiento. Esto no se trataba solo de negocios. Se trataba de asegurarme de que todos en esta sala entendieran exactamente lo que acababa de suceder. Cuando papá finalmente se sentó, claramente satisfecho con su actuación, señalé discretamente a Thomas Mitchell, que estaba sentado en la parte trasera de la sala. Se levantó y carraspeó lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos. Disculpen, dijo Thomas, su voz llevando la autoridad que viene con 30 años de práctica en derecho corporativo. Lamento interrumpir, pero en realidad hay un asunto de negocios que necesita ser abordado esta noche. La habitación quedó en silencio. Papá se veía confundido y ligeramente molesto por la interrupción de su celebración. La sonrisa de Justin se desvaneció mientras sentía que algo andaba mal. Represento a varios accionistas de la compañía de distribución Chambers, continuó Thomas, sacando una carpeta de documentos. A partir de las 3 de la tarde de hoy, ha habido un cambio en la estructura de propiedad que afecta la transición de liderazgo de la compañía. Observé el rostro de papá mientras las implicaciones comenzaban a surgir en él. Su confusión se transformaba en algo más cercano a la alarma mientras se daba cuenta de que, fuera lo que fuera que estaba pasando, él no lo había autorizado. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras Thomas Mitchell abría su carpeta y ajustaba sus gafas de lectura. Todos los ojos estaban puestos en él, pero sentí el peso del momento asentándose a mi alrededor como un manto. Este era el momento. La culminación de 6 meses de planificación cuidadosa, pensamiento estratégico y determinación silenciosa. A partir de esta tarde, anunció Thomas, su voz firme y profesional, la señorita Kira Chambers ha adquirido un interés controlador en la compañía de distribución Chambers a través de la compra de participaciones de accionistas minoritarios. Ahora posee el 51% de la compañía y, como accionista mayoritaria, tiene la autoridad para tomar decisiones ejecutivas con respecto al liderazgo de la compañía. La reacción fue inmediata y visceral. La copa de vino de papá se resbaló de su mano, estrellándose contra su plato con un fuerte crujido que parecía resonar en el silencio atónito. Su rostro se puso completamente blanco, luego se sonrojó cuando la sangre volvió a fluir. La boca de Justin se abrió de par en par y me miró como si acabara de anunciar que era un alienígena de otro planeta. Eso es imposible, balbuceó papá, su voz apenas por encima de un susurro. Esas acciones, yo tendría que haber aprobado cualquier transferencia. En realidad no, señor, respondió Thomas con calma. Los accionistas minoritarios siempre han tenido el derecho de vender sus participaciones a compradores calificados. La señorita Chambers negoció directamente con cada accionista, Margaret Foster, David Thompson y Patricia Wells, y compró su participación combinada del 49%. Además, ha ejercido una opción para comprar un 2% adicional del plan de propiedad accionaria para empleados, lo que le da el control mayoritario. Finalmente me levanté, sintiéndome más calmada de lo que me había sentido en meses. Todas esas noches sin dormir, todas esas conversaciones cuidadosamente redactadas,
Todos esos documentos legales y arreglos financieros habían llevado a este momento. Gracias, Thomas, dije, mi voz clara y firme. Me gustaría dirigirme a todos aquí esta noche. La habitación aún estaba congelada por el shock. Frank Harrison se inclinaba hacia adelante en su silla, claramente tratando de procesar lo que esto significaba para sus contratos con nosotros. Jennifer Walls tenía su teléfono en la mano, probablemente ya componiendo mensajes a sus contactos. Papá me miraba con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de traición, incredulidad y algo que podría haber sido respeto. Durante los últimos 10 años, comencé, mirando alrededor de la mesa a cada rostro, me he dedicado a construir esta compañía. No solo a trabajar para ella, sino a construirla realmente en algo más fuerte, más eficiente y más rentable de lo que nunca ha sido. Lo he hecho porque creo en lo que hacemos y creo en nuestra misión de apoyar a los proveedores de atención médica en todo el noroeste del Pacífico. Justin intentó interrumpir. Kira, ¿qué estás? Esto es una locura. No puedes simplemente. Levanté la mano y, para mi sorpresa, realmente dejó de hablar. Había algo en mi expresión, quizás, que lo hizo darse cuenta de que esto no era una broma ni un truco. Esta noche se suponía que sería sobre transición y sucesión, continué. Papá, hablaste sobre la importancia de la visión, el liderazgo y la toma de decisiones difíciles. Estoy completamente de acuerdo. Es exactamente por eso que he pasado los últimos 6 meses asegurando que el futuro de esta compañía esté seguro. Me giré para mirar directamente a mi padre, a este hombre que había moldeado toda mi vida a través de sus expectativas y decepciones. Dijiste que la compañía necesita estar en buenas manos. Tienes toda la razón. A partir de hoy lo está. La habitación estalló. Papá balbuceaba algo sobre abogados y desafíos. Justin exigía saber cómo había obtenido el dinero. Varios invitados hablaban al mismo tiempo, sus voces se superponían en un caos de confusión y emoción, pero yo seguí de pie, calmada en mi lugar, observando cómo se desarrollaba todo. Había planeado este momento y ahora era el momento de llevarlo hasta el final. El caos en la mesa continuó durante varios minutos antes de que alzara la voz lo suficientemente alto como para cortar el ruido. Si puedo tener la atención de todos, por favor, hay algunas cosas más que necesitan ser abordadas esta noche. Gradualmente, la habitación se calmó, aunque papá continuó murmurando sobre hijos ingratos y desafíos legales. Justin estaba enviando mensajes de texto frenéticamente a alguien, probablemente a su abogado, aunque dudaba que pudiera hacer algo en este punto. En primer lugar, dije, mirando directamente a papá, quiero aceptar formalmente tu renuncia a la compañía de distribución Chambers, efectiva de inmediato. Thomas ha preparado el papeleo necesario para hacer oficial esta transición. El rostro de papá se volvió un tono aún más profundo de rojo. No renunció. Esto es algún tipo de golpe corporativo. En realidad, intervino Thomas sin problemas, el señor Chambers anunció su jubilación bastante claramente esta noche frente a múltiples testigos. La señorita Chambers, como propietaria mayoritaria, simplemente está aceptando esa renuncia e implementando una planificación de sucesión inmediata. La maniobra legal era hermosa en su simplicidad. Papá había anunciado su jubilación públicamente frente a una habitación llena de testigos. Aunque podría haberla pensado como ceremonial, con la transición real ocurriendo más tarde, yo lo estaba haciendo responsable de sus palabras. Él se había retirado. Yo estaba asumiendo el cargo. En segundo lugar, continué, quiero agradecer a todos aquí esta noche por su apoyo a la compañía de distribución Chambers a lo largo de los años. Espero continuar con nuestras relaciones comerciales y construir asociaciones aún más fuertes en el futuro. Frank Harrison fue el primero en recuperarse de su shock. Se levantó y alzó su copa con una ligera sonrisa. Bueno, esto definitivamente no es lo que esperaba esta noche, pero felicitaciones, Kira. La compañía ha estado en excelentes manos con tu participación y estoy seguro de que continuará prosperando. Eso parecía romper el hechizo para el resto de la habitación. Varios otros invitados comenzaron a ofrecer sus felicitaciones.
Algunos claramente apostaban por el nuevo orden de poder. Margaret Foster estaba radiante de orgullo y David Thompson incluso me guiñó un ojo. Pero no todos estaban listos para aceptar la nueva realidad. Justin finalmente encontró su voz. Y cuando lo hizo, su respuesta fue exactamente lo que esperaba. «Esto es una locura», gritó, levantándose tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «No puedes simplemente robar el negocio familiar. Papá, tenemos que luchar contra esto. Tenemos abogados. Tenemos recursos». Miré a mi hermano, a este hombre que había vivido de Encanto y del chequero de papá, que nunca había trabajado una semana completa en su vida, que de alguna manera se había convencido de que merecía heredar lo que yo había construido, y no sentí nada más que lástima. «Justin», dije en voz baja, «puedes impugnar esto legalmente, pero antes de hacerlo deberías entender algunas cosas. Primero, cada transacción fue completamente legal y debidamente documentada. Thomas ha estado trabajando con algunos de los mejores abogados corporativos del estado para asegurarse de que todo se hiciera según el libro». Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Segundo, deberías saber que, como propietaria mayoritaria, tengo la autoridad para hacer cambios inmediatos en la estructura y el personal de la compañía. A partir del lunes por la mañana, tu contrato de consultoría con la compañía está terminado. El rostro de Justin palideció. Había estado recibiendo 20,000 pesos al mes como consultor estratégico durante los últimos 2 años a pesar de contribuir virtualmente nada a las operaciones de la compañía. Ese dinero había estado financiando su estilo de vida, su apartamento en el distrito Pearl, su auto caro. «No puedes hacer eso», dijo. Pero su voz había perdido su anterior fanfarronería. «En realidad puedo y lo estoy haciendo», dije. Me giré para dirigirme a la habitación una última vez. «Quiero agradecer a todos nuevamente por unirse a nosotros esta noche. Espero que entiendan que ahora necesito tener algunas conversaciones privadas con mi familia». El mensaje era claro. La parte pública de esta noche había terminado. Los invitados comenzaron a salir, muchos se detuvieron para ofrecer sus felicitaciones o expresar su continuo apoyo a la compañía. En 10 minutos, la habitación estaba vacía excepto por la familia y Thomas Mitchell. Ahora venía la parte difícil. En los meses siguientes, las consecuencias de esa noche se extendieron por todos los aspectos de nuestra vida familiar. Papá se retiró por completo de la comunidad empresarial, demasiado humillado para mostrar su rostro en eventos de la industria donde todos conocían la historia de cómo su hija lo había superado. Vendió su casa en las colinas del oeste y se mudó a un pequeño condominio en Bend, diciendo que quería una vida más simple. Pero todos sabían que no podía permitirse su estilo de vida anterior sin los ingresos de la compañía. Los intentos de Justin de lanzar un podcast de negocios llamado Dinastía Disruptiva fracasaron espectacularmente cuando apenas podía conseguir invitados y sus amargos discursos sobre la traición familiar alejaron a los pocos oyentes que atrajo. Sin sus ingresos como consultor, tuvo que mudarse de nuevo con papá. Y la última vez que supe, estaba trabajando en un concesionario de autos tratando de convencer a los clientes de que compraran garantías extendidas. En cuanto a mí, me senté en la antigua oficina de mi padre, ahora mía, mirando el horizonte de Portland y reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La venganza había sido dulce, pero más que eso, había sido necesaria. A veces tienes que construir tu propia mesa si nadie te da un asiento en la suya, y a veces tienes que tomar el control de tu propia historia en lugar de dejar que otros la escriban por ti. Al final, había aprendido que la venganza más poderosa no se trata de destruir a tus enemigos. Se trata de construir algo tan exitoso que su ausencia se vuelve irrelevante.